Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que estén viendo su programa a través de lavozdominicana.tv. Les habla el doctor Héctor Valencia. Somos pediatras dominicanos radicados en la ciudad de New York. Hay un tema de gran trascendencia para el campo de la pediatría, como es la vacunación completa. Y fíjate que digo vacunación completa, no vacunación a media. Eso es importante y vamos a ir explicando el por qué. Vamos a tener quizás 2 o 3 programas contando para hablar un poco de la vacunación, porque realmente se ha sentido un movimiento, por lo menos hace un par de años atrás, ya ha ido en decadencia, donde una cantidad realmente preocupante de padres estaban rechazando la vacunación en sus hijos. Las explicaciones que daban no tenían ningún asidero, ningún valor científico, pero siempre hay que respetar la opinión, ¿verdad? El insight de los padres. Así que nos dedicamos a darle más información y luciera ser que esa actividad dirigida por la Academia Americana de Pediatría ha logrado volver a ponernos en track. Hoy día se siente otra vez una cantidad mayor aceptando la vacunación. Desde luego, aquí en Estados Unidos por lo menos tiene mucho que ver también el sistema escolar, que no lo acepta, ¿verdad?, a nuestros hijos si no están vacunados completos. Entonces eso, pues muchas veces a esos padres que no están muy animados, pues terminan aceptándolo, porque si no, entonces no pueden llevar los hijos a la escuela. La vacuna salva vidas. Antes de la era del invento de la vacuna, fueron muchas las personas a nivel mundial que murieron por tétanos, polio, difteria, ¿verdad?, tosferinas, etcétera, 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 sarampión y muchas otras dolencias que hoy día no se ven tan común, y cuando se presentan no se ven tan aparatosas y mortales como en esa época antes de la vacunación o en los comienzos. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Muchas veces, pues como no hemos vivido esos tiempos y quizás no nos hemos empapado leyendo esa parte de la historia, pues muchas veces por ese desconocimiento no nos animamos y no entendemos la importancia real de la vacuna. Ahora bien, ¿qué es una vacuna?, ¿verdad? ¿Cómo trabaja? Todo eso lo vamos a ir explicando poquito a poco para que se entienda bien. En términos general, cuando nosotros adquirimos una infección de un virus, a veces de alguna bacteria, por ejemplo, el chickenpox o la varicela. La varicela, cuando nos da la varicela, ¿verdad?, al entrar a nuestro organismo, ese virus tiene lo que nosotros llamamos una parte, el antígeno, y esa sustancia va a provocar una reacción en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema inmunológico, a producir unas células, ¿verdad?, que llamamos anticuerpos específicos para ese virus. Entonces esas células salen a pelear y a matar a ese virus. Y
en esa ocasión, ¿verdad?, primera que sufrimos de la enfermedad, pues se toma ese tiempo en formar ese anticuerpo, pero ya ese anticuerpo se queda de por vida ahí, junto con otro tipo de células que ya le daremos explicaciones más adelante. Entonces, con este tipo de células de memoria, ¿verdad?, y los anticuerpos, esas células de memoria hacen que los anticuerpos inmediatamente también se formen en una próxima intentona de ese virus de afectarnos, y entonces ya ese virus con esas células específicas contra ese virus, entonces van y lo vencen de una manera mucho más rápida. Y en eso se basa la vacunación. Ya explicaremos también en un futuro los diferentes tipos de vacunas, pero en términos general, por hoy le vamos a mencionar que ese antígeno, ¿verdad?, ya sea cogiendo el virus completo o cogiendo fragmentos del virus, o más modernamente ya a nivel genético, ¿verdad?, de el ADN y el ARN mensajero, que hacen que nuestro cuerpo responda a producir unos anticuerpos específicos contra ese virus que se le está mandando ese mensaje. Entonces, eso es importante y en eso se basa básicamente la vacuna. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Una vacuna no se desarrolla de la noche a la mañana, y eso es importante que lo entendamos. Como tampoco se desarrolló la vacuna del COVID de la noche a la mañana. Ya ustedes irán entendiendo poquito a poquito eso. Pero en términos general, una vacuna va a consistir del antígeno, que es esa sustancia que acabo de explicarle, esa parte del virus que va a provocar que nuestro cuerpo cree esos anticuerpos de defensa sin haber sufrido la enfermedad, y se presentan de una manera tal que no produzca la enfermedad, sino que motive a la producción de esas células que van a defendernos contra eso. Hay también un sinnúmero de otras sustancias, ¿verdad?, que como los conservadores, para que no se vayan a dañar las vacunas. Están los estabilizantes, los diluyentes. Son sustancias mínimas que se ponen inertes, que no tienen ningún tipo de actividad. La actividad principal aquí es la del antígeno, la de provocar, como dijimos anteriormente, la producción de los anticuerpos, las células de defensas de nuestro organismo a nivel del sistema inmunológico. Cuando se está haciendo una vacuna, fíjate que tiene una fase preclínica. Esa fase preclínica significa que no se van a hacer pruebas en seres humanos. A ese nivel se hacen pruebas a nivel de animales para ver si realmente esa vacuna que se está en experimento provoca, ¿verdad?, en el organismo de ese animal la producción de anticuerpos, la producción, o sea, la defensa del cuerpo, y también si es segura. Si pasa esa etapa preclínica, entonces es que se pasa a una de tres fases: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 normalmente se escogen jóvenes en una pequeña cantidad, voluntarios, ¿verdad?, donde se le explica todo, y entonces se hace pruebas de esa vacuna para ir viendo si tiene seguridad y si provoca ahora en el cuerpo humano algún tipo de reacción de defensa. Si pasa la prueba ahí en la fase 1, entonces va a pasar ya a la fase 2, que ya es una mayor cantidad, ¿verdad?, de individuos que se van a usar en las edades específicas para las que se va a recomendar
esa vacuna y se van a hacer los estudios correspondientes. Y de una manera, como llamamos nosotros, doble ciega. Doble ciega quiere decir porque se coge un grupo que se le va a poner la vacuna y a otro grupo, ¿verdad?, que no se le va a poner realmente vacuna, sino un placebo, algo que no es vacuna. Y eso no lo sabe ni el paciente, ni lo sabe tampoco el médico científico que está haciendo el research o el estudio. Por eso se llama doble ciego, porque ninguno de los dos sabe. Solamente lo sabe un grupo, ¿verdad?, que le informará al final del estudio, tanto al paciente como al médico científico, a quién se le puso la vacuna de verdad y a quién se le puso una vacuna que no es vacuna, sino simplemente agua, vamos a decir. Entonces, por eso se llama así, doble ciego. Si pasa la fase 2, entonces pasaría a la fase número 3. Ya la fase número 3 ya serían miles de individuos, y ya no solamente, digamos, si se comenzó aquí en Estados Unidos, ya pasaría a otros países también la prueba. Y con el mismo rigor. Doble ciego, pero ahora con mayor cantidad y siempre observando que no haya ningún tipo de problema serio, ¿verdad? Y también, que produzca anticuerpos. Entonces vemos que esto se toma un tiempo, esto es algo realmente riguroso y que siempre va. Aún ya después de la fase 3, si se pasa, entonces es que se pasa entonces a la población general. Pero una vez llega a la población general, no es que hasta ahí llegó, no. Se tiene la obligación de seguir observando, ¿verdad?, cómo está trabajando esta vacuna ya a nivel de toda la población para la que fue preparada y asignada. Como podemos ver, una vacuna no tenemos por qué temer. Una vacuna no es algo que sale de la noche a la mañana, ni un invento de individuos o un personal no capacitado. Solamente las personas realmente capacitadas cuentan con el permiso para hacer este tipo de estudio. Y es algo que tenemos que entender. Muchas veces comienzan, por ejemplo, cientos de laboratorios haciendo experimentos de vacunas. Son muy pocos, muy poquitos los que pasan a la fase 1. Y de la fase 1 para terminar en la población todavía son mucho menos. No todos llegan. Todo lo contrario, la gran mayoría no llega. ¿Por qué? Porque tienen que pasar, ¿verdad?, un protocolo y un examen muy riguroso de seguridad para la población y de efectividad de la vacuna. Sigan con nosotros porque les vamos a seguir ampliando sobre esto de la vacunación completa, porque es importante que entendamos y dejemos ese miedo, porque nuestros niños de hoy lo van a agradecer, porque llegarán a adultos sanos. Gracias y sigue con nosotros.